Isaías 10. Entonces vamos a ver ese capítulo que nos saltamos esa vez anterior. Isaías 10 es el texto, ¿ok? Entonces usted va a tener su Biblia abierta, hágalo así. En Isaías 10, usted va a poner allí, ese va a ser el texto central, ¿ya? Isaías 10. Pero va a poner una marca, por favor, en Isaías 37, porque vamos a estar así. Vamos a estar así. Isaías 10, Isaías 37. Isaías 10, 37, para que pueda moverse en la palabra. El resto de versículos usted los puede ir viendo en la pantalla, ¿de acuerdo? Isaías 10, Isaías 37. Así vamos a movernos, ¿ok? Los demás versículos tome atención para que entonces usted vaya anotándolos, tomando nota, apunte. ¿Ve? Entonces, Isaías 10 se trata de un siervo. Un siervo. Diga conmigo la palabra siervo. Se trata de un siervo. El siervo se llama Asiria. Asiria se llama. ¿Qué es Asiria? Asiria es un imperio. Un imperio que para ese entonces, el siglo 7 antes de Cristo, se ha levantado. Este imperio es un siervo. ¿Un siervo de quién? Un siervo de Dios. Es un siervo en las manos de Dios. Pero Isaías 10 nos va a narrar qué fue lo que pasó con este siervo. ¿Qué fue lo que aconteció con este siervo? Y antes de entrar en el capítulo de nuestro estudio, yo quiero leer Efesios 4. Si lo tenemos en la pantalla, vamos a leerlo en la pantalla. El apóstol Pablo, en esta carta preciosa de Efesios, si usted la ha leído, Efesios del 1 al 3, se trata de toda la herencia del creyente, de todo el fundamento de la vida poderosa del creyente. Efesios 1, 2 y 3 dice: fuimos sentados con Cristo, tenemos una herencia gloriosa, fuimos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Espíritu de sabiduría y revelación es nuestra herencia en el conocimiento de Jesús. Eso es lo que trata Efesios 1, 2, 3, la herencia del cristiano. Pero Efesios 4 se trata de cómo yo hago práctico lo que leí en Efesios 1 al 3. ¿Me entiende? Efesios 1 al 3 es el fundamento. Efesios 4, ¿cuál es la actitud primordial, básica, para hacer que esa herencia se haga práctica y tangible en nuestras vidas? Entonces, eso es lo que yo quiero leerles. Efesios 4, 1. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor. Pablo era un siervo y por ser un siervo estaba encarcelado. Les ruego, dice, que vivan de una manera digna de la vocación con que ustedes fueron llamados. Vivan de una manera digna de la vocación. Cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos un llamado. ¿Y qué nos dice el apóstol? Vivan de una manera digna de ese llamado. ¿Ok? Vamos a ver qué nos quiere decir. Versículo 2, la clave y la base. Con toda humildad y mansedumbre. Repita estas palabras: humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre son el fundamento del llamado. Porque Dios llama a los siervos. Pablo dice: yo, Pablo, estoy preso por ser siervo del Señor. Pero la cualidad básica, la cualidad necesaria y práctica, porque el evangelio no es complicado, el evangelio es sencillo y práctico, y dice es humildad y mansedumbre. Cuando vivimos en esa humildad y mansedumbre, va a darse el resultado, dice, con paciencia. Una persona humilde es una persona que va a desarrollar paciencia. El humilde es paciente. Paciencia, soportándoos unos a otros en amor. El amor también fluye cuando yo tengo humildad, cuando yo vivo en humildad. Y versículo 3 dice: esforzándonos por preservar la unidad en el vínculo de la paz. Entonces, mire, dése cuenta: humildad que produce mansedumbre, que produce paciencia, que lleva a que fluya el amor, produce unidad. La unidad es el resultado de una actitud humilde y de mansedumbre. Amén. El compromiso práctico entonces empieza allí. Humildad y mansedumbre. Y lo que sigue es una consecuencia. La unidad del Espíritu es resultado de caminar en humildad. Ahora, ¿qué es humildad? Y esto yo quisiera definirlo. Humildad no es pobreza económica. Y eso hay que aclararlo.
Humildad no tiene nada que ver con pobreza económica. Humildad tiene que ver con caminar en dependencia. Diga conmigo, dependencia. Caminar en dependencia, no independencia. Eso no. Caminar en dependencia. ¿Dependencia de quién? Dependencia de Dios. Y vamos a ver dependencia del cuerpo. Vamos a verlo. Dice la palabra. Continuamos leyendo, porque el versículo 4 dice, seguimos leyendo en Efesios 4, porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Ven cómo está la palabra conectada? Hay un cuerpo, hay un espíritu. ¿Qué pasa si mi mano se revela y mi mano decide, yo voy a vivir aparte de Diego, y la mano quiere vivir su vida aparte? ¿Será posible? La mano camina en dependencia ¿de quién? Del cuerpo. Es lo que nos dice Pablo. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Y ustedes también fueron llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No hay dos fes, no hay dos señores, no hay dos bautismos, hay uno solo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Dios es Dios de esta iglesia, como lo es Dios de las iglesias en México, como es Dios de las iglesias en Estados Unidos, como es Dios de las iglesias en China. Hay un solo Dios y Padre de todos. Hay un solo Señor. Y eso es lo que nos dice, que está sobre todos, por todos y en todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y quiero que se dé cuenta de esta bendición. Cuando caminamos en humildad, dependiendo de Dios y dependiendo del cuerpo, dependiendo de la cabeza que es Cristo, dependiendo del cuerpo son todos los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nos da los dones. Dios nos da los regalos. Fíjese lo que dice el versículo 11. Y Él dio, ¿qué cosa dio? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando caminamos en esta humildad, paciencia, soportándonos unos a otros en amor, la unidad del Espíritu es el terreno fértil donde empiezan a levantarse los regalos de Dios. Y los regalos no son cosas, los regalos son personas. ¿Cuáles son esas personas? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No se levantan ministerios donde no hay humildad. No se levantan ministerios donde no hay unidad. Los ministerios se levantan donde hay humildad. Allí se levantan, allí Dios manifiesta los regalos. Mire lo que dice el versículo 12, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los regalos de Dios? Para capacitar a los santos. Yo oro al Señor que el ministerio de cada hombre y mujer aquí presente edifique a otros. Construye el cuerpo. Edificar el cuerpo, construir el cuerpo, hasta que todos, dice el versículo 13, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Es decir, un cuerpo que camina en humildad, un cuerpo que camina en paciencia, es un cuerpo maduro. En otras palabras, orgullo, jactancia, envanecimiento, independencia y autosuficiencia son cosas de niños espirituales. ¿Se da cuenta? Dice 14, para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. Es de niños caminar en un espíritu independiente. Cuando yo quiero ser independiente, estoy siendo un niño espiritual. Es lo que nos dice aquí, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Verso 15, hablando la verdad en amor, entonces crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén.
Con este preámbulo, yo quiero decirles, en mi muy corta trayectoria de servicio ministerial, me ha tocado muchas veces aprender, y muchas veces dolorosamente, que no soy yo solamente, sino que hay más gente que Él mismo está capacitando para el servicio. En otras palabras, Dios una y otra vez me permite estrellarme para decirme: Diego, no eres la última Coca-Cola del desierto. Y no eres el único. Dios está levantando un cuerpo. Y cada uno en su función. Y estoy aprendiendo que en realidad hay personas en el cuerpo de Cristo que se preocupan por mí. Y que están listos para dejarse usar por el Señor para bendecir mi vida. Yo lo pude ver durante este viaje. Hermanos y hermanas que me escribían diciendo: pastor, le bendecimos, pastor, oramos por usted, le extrañamos. Y eso manda abajo muchas veces estos pensamientos, estas ideas. Tú estás solo. A veces estás luchando solo. Esa es la mentira que muchas veces el enemigo tira a nuestras mentes. A nadie le importas tú. A nadie le interesas. Todas esas son mentiras que tenemos que derribar. Porque sí hay personas que están para nosotros. Hay personas que se interesan por ti. Hay personas que quieren tu bendición y que quieren tu bienestar. Y eso es lo que me ha tocado aprender muchas veces con dolor. Esta es una de las grandes luchas que experimento como pastor y líder. Entender que no estoy solo. Elías pensó que él estaba solo. Y Dios le dice: no estás solo, Elías. Me he reservado un grupo de hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. No estás solo. Yo necesito de ustedes, iglesia. Yo necesito de ustedes. Se dirán: pero el pastor Diego sabe bastante, el pastor Diego habla bastante. En realidad, yo necesito de usted. Yo necesito de sus oraciones. Yo necesito de la palabra que Dios da por medio de sus siervos. Con qué gusto aproveché que estaba allí y me fui a recibir una clase de metido. Fui al instituto donde yo estudié hace ¿ya cuánto? 4 años atrás. Y me fui a recibir una clase. Yo necesitaba de la palabra de ese siervo, la palabra que él estaba dando en ese momento. Yo necesito conectarme todas las semanas al canal de Pastor Joel y escuchar lo que Dios le está dando. Yo necesito. Amén. Y eso es lo que muchas veces me cuesta entender. Necesito contar con un amigo, así como usted. Necesito las oraciones. También entiendo que mis acciones tienen un efecto, no solo en mí, en el cuerpo, porque dependo de un cuerpo. También no solo mis acciones, lo que dejo de hacer, mis omisiones, también tienen un efecto en el cuerpo. Yo necesito, no soy solo. Y los unos a los otros nos necesitamos, unos a los otros nos servimos y unos a los otros nos equipamos para servir al mundo. El mundo necesita ser servido por una iglesia que camine en humildad y en unidad. Nuestro verdadero servicio no es aquí adentro, nuestro verdadero servicio es allá afuera. Ese es el verdadero servicio. Gloria a Dios por todos los voluntarios y hermanos que trabajan en los ministerios del CFC. Pero déjenme decirle, en realidad lo que estamos haciendo es equipándonos para el verdadero trabajo, servir al mundo. Ese es el fin y esa es la meta. Tenemos un ministerio hacia el mundo. Como creyentes, cada uno de nosotros tiene un rol de servicio a la sociedad. Pero hay algo que en ese papel de siervos puede dañarlo todo y destruirlo. Es el espíritu de independencia. Y lo vamos a ver, este espíritu, el espíritu de orgullo e independencia en un siervo
llamado Asiria. Asiria es un siervo en las manos de Dios. Regresemos a Isaías 10, bueno, todos ya están allí en Isaías 10. Desde el tiempo de sus primeros padres, Israel tenía un problema de fidelidad. El problema de Israel se resume en un problema de fidelidad y lealtad a su Señor. Desde el tiempo de los patriarcas, ellos tenían problema con la idolatría. Creo que ustedes saben bien eso. Y este problema se agravó aún más. Este problema de idolatría y de falta de lealtad al Señor se agravó con Salomón. Salomón, ¿qué pasó con Salomón? Salomón es un rey que introdujo la idolatría de las naciones paganas de una manera oficial. Porque él amó a mujeres paganas y con esas mujeres paganas los ídolos entraron a la nación. Desde el hijo de Salomón, la nación se divide. La nación se divide en dos reinos, que es algo que hemos hablado ya anteriormente. Y en toda colina, escúcheme, en toda colina y en todo árbol se hacían adoraciones a esos ídolos, a esos dioses. En toda colina, en todo árbol, buscaban Israel adorar. Era un pueblo rápido, en otras palabras, Israel era rápido para reemplazar, muy rápido para reemplazar su relación con Dios por cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó? Con el fin de juzgar, con el fin de castigar y con el fin de extirpar la iniquidad del pueblo, ¿qué es lo que hace Dios? Israel, su idolatría había llegado a la cúspide. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios levanta a un siervo para juzgar la iniquidad de Israel, la idolatría de Israel. ¿Cuál es ese siervo? El imperio de Asiria. Asiria creció hasta convertirse en la potencia mundial en el mundo de ese entonces. Como hoy día hablar de un Estados Unidos, como hablar de Rusia, en el siglo 7 a.C., la potencia mundial era el imperio asirio. Asiria tuvo 4 reyes poderosos en sus días de gloria. Le menciono los nombres como dato: Tiglat-Pileser, Salmanasar, Sargón y Sennacherib. Estos 4 reyes son mencionados en la escritura y fueron los 4 reyes del esplendor asirio. Y en el año 738, Acaz, rey de Judá, ustedes se recuerdan que Judá era el reino del sur y al norte estaba Israel, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. En el sur estaba el reino de Judá. El rey Acaz estaba siendo amenazado por las tribus del norte y otros enemigos. Y se acuerdan cuando vimos Isaías 7 en el mes de diciembre. En Isaías 7 vimos que Dios le dice a Acaz: Acaz, no temas, porque tus enemigos no van a prosperar. Solamente pide una señal. Acaz rechazó la señal. Acaz dijo: yo no voy a tentar al Señor. Se escondió su respuesta a través de un manto de piedad. Pero Dios le dijo a Acaz: ok, Acaz, yo voy a enviar la señal. Y la señal es que la doncella concebirá un niño. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Bueno, en ese momento Acaz rechazó la ayuda del Señor, pero él hizo alianza con el imperio de Asiria. Es decir, Acaz va a Asiria y le dice a Asiria: ayúdame y protégeme de mis enemigos del norte. Déjeme decirle algo: cada vez que usted hace una alianza con el pecado, eso trae ataduras. Acaz hizo una alianza con Asiria y esa alianza trajo ataduras. ¿Cuáles fueron esas ataduras? Porque Asiria le estaba dando ayuda a Acaz. Acaz y el reino de Judá ahora tenían que pagar altos impuestos al imperio asirio. Y entonces, ¿qué sucede? Acaz está pagando y el reino de Judá es prácticamente un reino esclavo de Asiria. Pero eventualmente Acaz muere, Ezequías, el hijo de Acaz, toma el trono. ¿Y qué es lo que pasa? Ezequías dice: no, yo no voy a tener alianza con Asiria. Y Ezequías se rebela con Asiria. ¿Saben qué es lo que pasa? Asiria viene y dice: yo te he ayudado, ahora me las vas a pagar. Asiria vino entonces y devastó al reino del norte.
En otras palabras, Acaz vendió a sus hermanos y Asiria vino y destruyó el reino del norte por salvar su propio pellejo. Entonces, Ezequías no fue un mal rey. Ezequías fue un buen rey hasta cierto punto, porque Ezequías buscó más al Señor que su padre Acaz. Pero el ejército asirio dijo: ok, nadie se rebela contra mí. Acabó con Israel. En el año 722, Asiria vino, acabó con Israel, se llevó cautivas a las 10 tribus del norte. Y entonces ahora dice: ahora voy por ti, Judá. Asiria tomó sus ejércitos, invadió Judá y llegó hasta la capital, Jerusalén. ¿Y saben lo que hizo Asiria? Rodeó a Jerusalén y estaba listo para destruirla. Entonces, esta profecía de Isaías 10 se ubica en este contexto de la historia. Con este contexto vamos a ver qué es lo que pasa con Isaías 10. Versículo 5, Isaías 10, 5. Ay de Asiria, dice: vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Quiero que anote este primer punto. Dios es el que gobierna en realidad. Todo lo demás es instrumento para sus propósitos. Dios es el que gobierna. ¿Quién está en el trono reinando? Dios. Las naciones son instrumentos, son siervos. Diga conmigo: son siervos. ¿Qué era Asiria? Asiria era un siervo que Dios estaba levantando para juzgar la iniquidad de su pueblo. ¿Y qué es lo que dice Dios? Asiria, vara de mi ira. En otras palabras, ¿quién cogió a Asiria y la azotaba con ira? ¿Quién era? Dios. Dios cogía a Asiria y la azotaba contra Israel. Dice: Asiria, vara de mi ira, báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín, tome despojos y los pisotee como lodo de las calles. ¿Quién mandó a pisotear a Israel? Dios. Dios cogió a una vara llamada Asiria. ¿Asiria era poderoso por su fuerza? Asiria era un instrumento. Asiria era un siervo. El instrumento de la conquista siria es la ira de Dios. Dios está airado contra una nación que se ha rebelado contra Él. Dios está airado contra su pueblo que ha abandonado sus caminos. Es lo que está pasando en esta historia. Y Dios coge una vara. Tengo por aquí uno de estos. Aquí un arco. Acá hay. ¿Se llevaron los arcos? En el puente. Ya, estoy ciego. Ok. Esto es Asiria. Y Dios cogió a Asiria. Y azotó a Israel. ¿Qué era Siria? Era un instrumento en las manos de Dios. Asiria, vara de mi ira, báculo de mi indignación. Dios estaba irado, Dios estaba indignado y cogió, y por eso Asiria se levantó. ¿Ok? Pero veamos la mente altiva de Asiria. Versículo 7. Asiria no reconoce que es un instrumento que está cumpliendo una misión. Miren lo que dice el 7. Pero ella, Asiria, no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón. Este es el problema. El problema es que Asiria no reconoce que su misión, ¿quién se la dio? Dios. Asiria no piensa que su misión viene de parte de Dios. Continúa diciendo:
sino que la intención de Asiria es destruir y exterminar no pocas naciones. Dios le dice: Asiria, yo te levanto para castigar a unos pueblos específicos, pero no más, no menos. Yo te levanté contra las tribus del norte. No más, no menos. Pero Asiria, ¿qué quiere? Asiria quiere deshacerse de todos. Y Asiria quiere exterminar no pocas naciones. Su altivez le lleva a desear hacer algo que se sale de la misión de Dios para su llamado. Porque dice, miren lo que dice el 8, miren lo que decía Asiria: ¿no son mis príncipes todos ellos reyes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Amad como Arfat? ¿No es Amaria como Damasco? En otras palabras, si destruí al uno, ¿no podré destruir al otro? Si destruí al de acá, ¿no podré destruir al de más allá? Si es mi fuerza, dice, la vara comenzó a decir: yo voy a exterminar a muchas naciones. Dice el 10, como alcanzó mi mano los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria, como le hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré así también a Jerusalén y sus imágenes? Es decir, Asiria ya había acabado con Israel, las tribus del norte. Asiria ahora quería acabar con Jerusalén y Judá. Si lo hice con los del norte, ¿no podré hacerlo con los del sur? Ese era el corazón y la mente altiva de Asiria. En otras palabras, ¿quién puede detenerme? Mis dioses y mis fuerzas son superiores. El siervo se revela y dice: yo no cumpliré el plan de ningún Dios. Yo soy Dios. Tanto Asiria como Israel están en las manos de Dios. Déjeme decirle, Ecuador, Perú, Venezuela, México, Estados Unidos y todas las naciones y todos los reinos que han habido y los reinos que vendrán, todas ellas están en la mano de Dios. Dios es el que tiene por el mango a las naciones y Dios las inclina a cumplir sus propósitos, porque Dios es el que gobierna. ¿Recuerda? Dios es el que gobierna. Los demás son instrumentos, son siervos. Dios está en el trono. Pero a Asiria le cuesta reconocer que es un instrumento para los propósitos de Dios con su pueblo. Y aquí viene el segundo punto, quiero que lo anote. Orgullo es no reconocer que somos instrumentos y siervos. ¿Qué es el orgullo? Orgullo es reconocer que no somos, es no reconocer que somos siervos y que somos instrumentos. Miren lo que dice el versículo 12. Sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión, Jerusalén, y en Jerusalén dirá, es decir, cuando Dios haya acabado su trabajo con la vara, Dios le dice: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria. ¿Ok? Terminaré mi misión contigo, Asiria, y entonces castigaré el fruto del corazón, subraye, orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. ¿Sabe qué? Dios no va a tolerar altivos jamás. Y Dios va a pedir cuentas a Asiria por su orgullo. Versículo 13. Porque ha dicho, ¿qué dijo Asiria? Con el poder de mi mano lo hice. La vara dice que lo hizo con su propio poder. Con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Wow. Es irónico, ¿verdad? Dice, miren lo que dice Asiria: yo quité las fronteras de los pueblos, yo saqué sus tesoros. Como hombre fuerte, yo abatí a sus habitantes. Verso 14. Alcanzó mi mano las riquezas. Es decir, yo conquisté las riquezas de los pueblos como un nido. Como se recogen los huevos abandonados, yo junté toda la tierra y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni gorgojeara. En otras palabras, yo lo hice y no hubo oposición, porque soy poderoso. La vara dijo eso.
Saben que dicen los registros históricos que el rey de Asiria siempre se atribuía a sí mismo el éxito de sus soldados. Cuando celebraban, la gloria iba para el rey y no para los soldados que habían expuesto sus vidas. Ahora sí, vamos a saltar al 37. Vamos a Isaías 37. Vamos a ver aquí lo que estaba ocurriendo el día que Asiria avanzó hasta las afueras de Jerusalén y la había rodeado con su ejército durante el reino de Ezequías, lista para atacarla, lista para destruirla. Isaías 37, ¿ok? ¿Se acuerda que yo le dije que ya Asiria había avanzado y destruido a todos y ahora estaba como en el cuello, había cercado a Jerusalén? Isaías 37 es ese día cuando Asiria llegó hasta Jerusalén. Veamos lo que pasa. Mire lo que se atreve a decir el rey de Asiria, Senaquerib. Mire lo que dice aquí. Con mis numerosos carros yo subí a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano, y yo corté sus altos cedros, sus mejores cipreses. Yo iré a su más alta cima, a su más frondoso bosque. En otras palabras, yo soy un hacha y yo corto al que quiero, dice Asiria. Yo corté montes, yo subí a las colinas y yo voy a ir a la más alta colina y al más frondoso bosque. Verso 25, mire lo que dice. Yo cavé pozos, yo bebí aguas y sequé con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. Asiria había llegado a ser más poderoso que Egipto mismo. Tremendo. El orgullo no permite reconocer que es Dios quien lo hace y que al final solamente estamos cumpliendo una misión dada por Dios. Hey, el que lo hace es Él. Cuidado, al burro se le ocurre pensar que Él hizo algo, porque el que va encima del burro es el que cuenta, y es el Señor. Somos instrumentos, somos siervos en las manos del Señor. Amén. Pero ¿qué dice el orgullo de Senaquerib? Yo hice. Regresemos al 10. Recuerden, vamos a ir y venir del 10 al 37. Vamos al 10. Versículo 15. Miren lo que dice Dios. Miren lo que dice Dios en el verso 15. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? Este es un hacha. ¿El hacha se podrá rebelar contra el que la utiliza? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? ¿Qué es la sierra sin el que opera la sierra? Pues nada. Una sierra es un instrumento allí que si no hay quien la opere, no sirve de nada. Como si un báculo manejara a los que lo levantan, este arco, sin esos músicos, no hace nada. Este arco tiene sentido gracias a los músicos que lo utilizan y lo ejecutan. De lo contrario, es un pedazo de madera y no más. Como si una vara se levantara al que no es madera. El hacha puede enaltecerse, la sierra puede enorgullecerse, un báculo podrá enaltecerse contra el pastor que lo usa. Pero miremos la respuesta que Dios le da al orgullo de Senaquerib. Regresemos al 37. Versículo 26. Mire lo que dice. Isaías 37, 26. Mire lo que Dios le dice a Senaquerib, al orgulloso rey asirio. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice. ¿Saben qué? Los designios de Dios fueron dados desde antes de la fundación del mundo.
¿Y sabes lo que Dios le dice a Siria? ¿Tú crees que lo hiciste? Hace mucho tiempo yo lo hice. Hace mucho tiempo que lo hice. Desde la antigüedad yo lo había planeado. Y ahora he hecho que suceda. Dios le dice a Siria, te equivocaste. Tú no lo hiciste. Yo soy quien lo hice. ¿Quién está gobernando? Dios. ¿Quién usa herramientas, instrumentos y siervos? Dios. Cuidado la jactancia en uno, porque somos instrumentos. ¿Qué dijo Jesús respecto al orgullo? Veamos lo que dice Jesús respecto al orgullo en Marcos 7. Y decía Jesús, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, subraye, orgullo e insensatez. Jesús nos está diciendo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, el orgullo sale del corazón del hombre. Dice el verso 23, y todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El orgullo sale de dentro y el orgullo es un veneno que destruye al hombre. El orgullo se fortalece en el corazón haciéndonos creer que estamos bien, que no necesitamos de la ayuda de otros. El orgullo me lleva a la deshonra, el orgullo me lleva a creer que yo lo hice, el orgullo te lleva a creer que si te muestras débil, otros tomarán ventaja de ti. Te van a condenar, te van a rechazar. Eso es lo que te hace creer el orgullo, que si tú dices las cosas, si tú dependes del cuerpo, si tú dependes de una cabeza, entonces el orgullo te dice, te van a rechazar, te van a condenar. El orgullo te hace creer que tú solo puedes vencer ese pecado o debilidad. Y entonces el orgullo te lleva a ocultar el pecado. Años atrás, más muchacho, todavía soy muchacho, ¿verdad? Yo soy joven. Amén. Algunos se ríen por compromiso nomás. No, pero sí, me considero joven aún, en el nombre del Señor. Tengo 33. Años atrás, yo me encontraba sirviendo al Señor. Obviamente todavía no tenía las responsabilidades pastorales que ahora tengo, pero yo me encontraba sirviendo al Señor, era un músico. Era director de alabanza, ministraba, tocaba instrumentos. Estaba sirviendo activamente al Señor, estaba estudiando y todo eso, ¿no? Bien apasionado por el Señor y todo el tema. Sutilmente, el diablo empezó a trabajar en mi corazón. Y me puso una trampa en la cual caí. Y una vez que caí en la trampa, empecé a hacer un hábito de eso. Yo estaba sirviendo al Señor, estaba haciendo tantas cosas y activo, pero comenzaba a haber un impulso en mi corazón, dentro de mí, que me llevaba a encerrarme en mi habitación, abría la computadora y empezaba a ver cosas que yo no debía ver. Y empezaba a ver cosas que eran inmorales. Fíjense, sirviendo al Señor y haciendo tantas cosas. Y empezó siendo algo, pero después cada vez se hizo más y más frecuente. Y Satanás es experto en lanzar mentiras. Cuidado se te ocurre hablar de eso a alguien.
Cuidado se te ocurre confesar lo que estás haciendo en oculto. Porque te van a acabar, tu ministerio se va a acabar, tu ministerio se va a destruir. Todo se va a venir al suelo si tú hablas de lo que estás haciendo en oculto. Y yo abracé esas mentiras en mi corazón. Una y otra vez Satanás venía con eso, una y otra vez Satanás. Recuerde que cuando damos lugar al pecado, el pecado trae ataduras. Y viene con la fornicación, con el adulterio, viene la mentira, viene el engaño, viene el ocultarlo. Y yo cada vez me lamentaba por eso. No es posible que yo esté en esto. No es posible. Yo me lamentaba, pero siempre volvía a recaer. Mientras la mentira tenga el terreno, entonces el pecado se cree con derecho sobre mí. ¿Qué hay que hacer? Desechar la mentira. Y recuerdo, era un sábado en la mañana. Yo estaba llorando en la presencia del Señor. Y le decía, Señor, no es posible más esto. Y Él me dijo, rompe la mentira. Pero el orgullo en mí era una lucha. ¿Cómo es posible? Yo el músico, yo el adorador, yo el director, Rompe la mentira. Ese momento me quebranté. Y recuerdo claramente, fui a la habitación de mis padres. Estaban los dos allí orando. Y les dije, papá y mamá, esto ha estado pasando. El momento en que yo lo hablé, vino una libertad sobre mí. Y lo que supuestamente el diablo me decía que iba a suceder, nunca sucedió. No recibí condenación, no recibí acusación. Ellos vinieron, me abrazaron y me dieron la bendición y el poder para vencer. Rompiendo el espíritu de orgullo. ¿Cuántas veces decidimos estar esclavos por el maldito orgullo? La independencia. Yo puedo solo, yo no necesito del cuerpo. ¿Saben qué? Yo, para pararme aquí al frente, yo cada domingo le pido a hombres ancianos, oren por mí, yo necesito. Yo me gozo cada vez con mi papá, cada vez que él se sienta conmigo a pedirme cuentas. Hombres, hablo a los hombres, deleítense en rendir cuentas a otros. Hombres maduros. Es bueno, a mí he llegado a entender que es bueno para mí tener a otros hombres encima de mí que me pasen cuentas. A ver, Diego, vamos a pasar cuentas. Y doy gracias a Dios por ese hombre. Porque ese hombre está allí. Diego, esto de aquí. Diego, esto de acá. Y yo soy feliz. Porque cuando nos sometemos a una autoridad, a una cabeza, cuando dependemos, entonces Dios envía su bendición y su vida abundante. Aprende a depender. Aprende a pertenecer al cuerpo. No eres solo, no estás solo. Hay un cuerpo que Dios ha levantado. Y el tercer punto, el orgullo recibe siempre un final de parte de Dios. El orgullo siempre recibe un final de parte de Dios. Esta es la sentencia de Dios contra el orgullo. Versículo 29. Miren lo que dice. A causa de tu furor contra mí, miren lo que Dios sentencia contra Siria. A causa de que tú
te has rebelado contra mí, y porque tú, subraye por favor, arrogancia, porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca, y te haré volver por el camino donde viniste. La Asiria que no conocía retroceso, la Asiria que no conocía sino avanzar, destruir, avanzar. El que se ponía en el camino lo acababa. Dios le dice, por ese mismo camino que viniste, por ese camino vas a regresar. Porque el orgullo siempre tiene final. El altivo no permanecerá para siempre. Dios ha dictado ya un juicio contra este siervo altivo. Aquella herramienta que en un tiempo yo mismo usé, ahora la juzgaré por su orgullo y arrogancia. Regresemos a Isaías 10, versículo 16. Miren lo que dice. Por eso el Señor Dios de los ejércitos, Jehová el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Asiria, tus ejércitos son fuertes, pero yo soy el Señor de los ejércitos. Enviaré una enfermedad extenuante entre tus guerreros robustos. Debajo de tu gloria encenderé una hoguera como fuego abrasador. Es decir, esta madera ahora va a ser consumida. Esta madera va a ser acabada por el fuego. Dice, quemará y consumirá sus espinos y sus zarzas en un solo día. Él destruirá la gloria de su bosque y de su fértil huerto. Asiria había llegado a ser un bosque grande, un bosque fértil. Pero dice Dios, yo me convertiré, dice el Señor. Versículo 17, la luz de Israel se convertirá en fuego, su santo se convertirá en llama. Dios mismo iba a consumir la arrogancia de Asiria. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. En otras palabras, el remanente que quedaría no volvería a caer en la idolatría. Escuche, mi iglesia, esto. Dios utilizó a Siria para castigar a Israel. Fue un golpe y un azote duro. Ellos fueron eventualmente, años más tarde, hasta Judá es llevada cautiva. Pero déjeme decirle algo. El exilio, de allí en adelante, nunca más Israel ha sido una nación politeísta. Ha sido una nación monoteísta. Es decir, desde el exilio en adelante, Israel nunca más adoró a dioses extraños. Desde entonces, desde el exilio, Israel aprendió la lección. E Israel es una nación monoteísta. Si bien es cierto, rechazaron al Mesías y han permanecido en esa dureza. Pero déjeme decirle, esa lección de no adorar a otros dioses, la aprendieron. La aprendieron. Versículo 24, miren lo que dice. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos: pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio, no temas al que te hiere con la vara, no temas al que levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Asiria te está hiriendo como lo hizo Egipto contra tus padres, porque Asiria estaba esclavizando a Israel. Pero Dios le dice, así como te liberé de Egipto, así te liberaré de Asiria. Dice el verso 25, dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará y mi ira la dirigiré a su destrucción. ¿De quién era la ira? Era la ira de Dios. La ira de Dios por un momento estuvo con su pueblo Israel. Ahora la saca de su pueblo porque su pueblo ha aprendido la lección y ahora Dios va a ejecutar su juicio contra la vara que usó, contra Asiria. La misión de Asiria, en otras palabras, se terminó. Asiria, yo cumplí mi plan contigo. Mi misión contigo está cumplida. Dios ya había juzgado a las tribus, Dios había destruido el reino del norte. Sin embargo, Asiria quiere más gloria, Asiria quiere más sangre, Asiria quiere más alabanza. Y ahora Asiria quiere acabar con Jerusalén. Pero Dios no llamó a Asiria para acabar con Jerusalén.
para tratar con Jerusalén, Dios levantará otro imperio más tarde llamado Babilonia. Asiria, hasta aquí llegué contigo. Y veamos los últimos pasos de avance, los últimos respiros de Asiria. Versículo 28, mire. Él, hablando de Asiria, ha venido contra Had, ha pasado por Migrón, en Migmas dejó su bagaje. Han pasado por el desfiladero. Geba será nuestro alojamiento. Rama está aterrada. Gibeá de Saúl ha huido. Es decir, Asiria infundía temor. Clama a gran voz, oh hija de Galín. Pon atención, Lais, desdichada de ti, Anatot. Ha oído Madmena. Los habitantes de Jebín han buscado refugio. Pero miren lo que Dios decreta. Hoy mismo Asiria se detendrá en Nob. Agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. En otras palabras, Asiria llegó hasta Jerusalén y Dios le dijo: Asiria, hasta ahí llegaste. Esta es la línea final. Fuiste mi siervo hasta aquí. Por tu orgullo y altivez te he cortado. Hasta allí llegarás. He aquí el Señor Dios de los ejércitos desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados. Los elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro. Y el Líbano caerá ante el poderoso. Asiria fue el hacha. Ahora Asiria recibe el hachazo. Proverbios 16:18 dice: delante de la destrucción va el orgullo. Es decir, antes de la destrucción hay uno que va primerito. Antes de que llegue la destrucción, ¿quién está primero? El orgullo. Llega el orgullo primero y luego llega la destrucción. Delante de la caída, es decir, primero que la caída, está la altivez de espíritu. Y veamos lo que pasó con Sennacherib y Asiria aquel día cuando llegaron hasta Jerusalén. Vamos al 37 nuevamente. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y dice el 36, ¿qué pasó? Salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Saresaer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad. Y su hijo Esarhadón reinó en su lugar. Y solo pocos años después, Asiria cae completamente. ¿Quién está a cargo de todo? ¿Quién es el que está a cargo de todo? Es Dios. Nosotros solamente somos siervos. Dios usa todo para sus propósitos. Vamos a orar. ¿Qué tal se inclina su rostro? Oh, Jesús. Hay dos tipos de siervos. Aquellos siervos que ignoran que son siervos y por causa de su orgullo cumplen una misión de parte de Dios y se acaban. Su gloria es vana, su gloria es pasajera, porque el orgullo siempre tiene final. O el segundo grupo, yo oro que usted esté dentro del segundo grupo, aquellos siervos que reconocen que son siervos. ¿Qué tal si dice conmigo? Soy siervo en los propósitos de Dios. Pregúntale al Señor: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es la misión que me diste? Si el Señor te ha dado una familia, esa es tu misión.
cultivar esa familia en el temor del Señor. Si Dios te ha dado un negocio, tu función es honrar al Señor con ese negocio. Si Dios te ha dado una profesión, tu misión es honrar a Dios con esa misión. Mientras sube la orquesta, Dios está aquí con medio nuestro. Iba a pasar por alto, pero siento compartirles esto. Y todas estas cosas Dios las permite para nuestra enseñanza y para nuestro testimonio. Hubo un evangelista estadounidense muy reconocido en los años 60, 70 y 80. Dios lo levantó para ser un proclamador de la verdad del evangelio. Ciertamente muchos fueron edificados a través de su ministerio. Su carisma, su talento, su don de comunicación, su predicación, muy pronto lo llevaron a este evangelista bien reconocido a convertirse en una de las figuras más célebres y voces más escuchadas de la televisión. Se dice que su influencia en aquel tiempo era superada solamente por el Papa. Su ministerio creció extraordinariamente. Llegó a tener un programa de televisión sintonizado prácticamente en todas las naciones del mundo. Mis padres se recuerdan de él. Este pastor llegó a ser reconocido por su frontalidad en confrontar la cultura pecaminosa de los Estados Unidos. Grandemente usado por Dios. Sin embargo, poco a poco en sus predicaciones se empezaban a notar aires de grandeza y superioridad. Sus mensajes poco a poco dejaron de ser bíblicos para convertirse en simples relatos y empezó a mostrarse áspero en sus palabras, haciendo burla de otros cristianos, hablar de otros y de la superioridad de su ministerio. Se aprovechó de las faltas morales de otros evangelistas predicadores de renombre en su tiempo y él en la televisión comenzó a acusarlos públicamente, a avergonzarlos públicamente. En sus mensajes empezó a expresarse sobre cuán grande era su ministerio, cuán grande era su obra que estaba realizando. En los años 80, un pastor amigo de él lo había ido a visitar. Esto es real, he estudiado esto y es real lo que le estoy diciendo. Un pastor amigo de este pastor reconocido, de este teleevangelista, un pastor amigo lo fue a visitar junto con su esposa. Fueron a una de las escuelas bíblicas que él tenía. Y este pastor amigo se estaba dando cuenta que este famoso evangelista estaba fuera de orden. Estaba muy ocupado en su imperio, tenía muchos compromisos televisivos, muchas cruzadas y ya no tenía tiempo de orar, no tenía tiempo para la palabra, no tenía tiempo para escuchar, no tenía tiempo para estar con su esposa. Este pastor amigo y su esposa, cuando regresaron del viaje, no paraban de llorar y lamentar por lo que estaba sucediendo con este famoso predicador. Este pastor se encontraba orando una noche y Dios le dio una palabra para este evangelista famoso. El mensaje que Dios le había dado para su amigo televangelista era: cierra todo. Dios le había dicho a este hombre amigo del famoso, la palabra era: cierra todo, regresa a la palabra, regresa a la oración, regresa a escuchar a Dios, regresa a tu esposa, regresa a buscar al Señor y no te atrevas a decir que no puedes cerrarlo, porque si tú no lo haces, Dios lo va a cerrar. Después de haber recibido confirmación de Dios por medio de otro pastor amigo, este pastor que recibió la palabra envió la carta esperando que el renombrado televangelista abrazara el mensaje. Pero la respuesta que él dio fue: tú no entiendes la unción que tengo sobre mí. Y tú no entiendes la misión que Dios me ha llamado a desarrollar sobre la tierra. ¿Cerrarlo? El ministerio está recibiendo casi $1 millón diario. ¿Cómo voy a cerrar al ministerio? Y si yo estoy en problemas, como tú dices, ¿por qué razón el dinero sigue entrando? No voy a cerrar nada. Y quiero que sepas que tu palabra de parte del Señor está muy lejos de la verdad.
Déjeme decirle algo. No pasó mucho tiempo hasta que este televangelista deseó en lo más profundo haberlo cerrado a tiempo. El orgullo no le permitió escuchar y todo su imperio se desplomó al piso. Porque cuando dejamos de escuchar, cuando dejamos de depender, cosas muy malas empiezan a suceder. El nombre de este televangelista en Estados Unidos ahora es un adjetivo para hablar de alguien fraudulento, inmoral y no real. Proverbios 29-23 dice: el orgullo del hombre lo humillará, pero hay una esperanza aquí. Dice: el de espíritu humilde obtendrá honores. Todos los humildes levantémonos en esta hora, toda la iglesia del Señor. El espíritu de humildad de Cristo hoy aquí.